Imagínese una tierra lejana, rodeada de majestuosas montañas y vastas llanuras, donde el sol dorado se extiende por el horizonte al amanecer. Fue en la tierra de Uz, donde vivía un hombre cuyo nombre era conocido en todas las regiones circundantes. Job no solo era un hombre rico, sino un ejemplo de justicia y fe inquebrantable. Desde su juventud, su vida estuvo marcada por la integridad y el respeto a Dios. Nada escapaba a su mirada atenta, y su sabiduría era tan profunda como el silencio de las noches estrelladas de aquella tierra antigua. Job era extremadamente próspero. Sus riquezas no se podían contar con los dedos de sus manos, ni en los registros de los escribas de la época. Tenía 7,000 ovejas que pastaban libremente por las colinas, cubriendo el campo como una alfombra blanca en movimiento. Sus 3,000 camellos caminaban en largas caravanas, llevando mercancías a tierras lejanas, haciendo eco de su nombre en los mercados y entre los comerciantes. Tenía también 500 yuntas de bueyes que araban la tierra con fuerza y precisión, y 500 burras que producían leche en abundancia, alimentando no solo su hogar, sino también a las muchas familias que dependían de él. La vasta propiedad de Job era como una pequeña ciudad, con tiendas de campaña esparcidas por los campos, graneros llenos de grano y establos llenos de animales sanos. Para gestionar todo esto, tenía muchos sirvientes, hombres y mujeres que trabajaban a sus órdenes, pero Job no los trató como simples empleados. Sabía el nombre de cada persona, conocía sus dificultades y necesidades. Cuando alguien estaba enfermo, enviaba atención. Si una familia estaba en problemas, Job generosamente se acercaba. Su corazón era tan grande como sus riquezas y todos lo amaban por eso. A pesar de toda esta prosperidad, lo que realmente diferenciaba a Job no era el tamaño de su fortuna, sino la grandeza de su carácter. Era un hombre irreprensible, irreprochable en todos sus caminos. Temía a Dios con una reverencia sincera y profunda. Todos los días, antes de que saliera el sol, Job se arrodillaba en oración, dando gracias por todo lo que tenía y pidiendo sabiduría para conducir su hogar con justicia y amor. Su fe era como una roca firme, inquebrantable, ante las tentaciones y pruebas que la vida podía traerle. Job no solo se preocupaba por su vida espiritual, sino también por la de su familia. Tuvo 10 hijos, 7 hijos y 3 hijas, que fueron su mayor alegría. Estaban unidos como las ramas de un árbol frondoso, celebrando siempre juntos en un ambiente de amor y armonía. Los banquetes estuvieron llenos de risas, música e historias, y Job estaba feliz de ver a sus hijos amándose unos a otros y celebrando la vida. Sin embargo, no descuidó su responsabilidad como padre. Después de cada banquete, Job los llamaba y los santificaba, ofreciendo sacrificios a Dios por cada uno de ellos. Quizás han pecado en el corazón sin siquiera darse cuenta, pensó, revelando su profunda preocupación por la pureza espiritual de su familia. El respeto que Job se ganó fue mucho más allá de su hogar. Era conocido en las puertas de Minden, la ciudad donde los ancianos se reunían para discutir temas importantes. Cuando Job habló, todos escucharon en silencio. Su sabiduría resolvió las disputas, sus palabras consolaron a los afligidos y su justicia trajo paz a los corazones afligidos. Las viudas y los huérfanos encontraron en él un defensor implacable, y los pobres recibieron su ayuda sin ser jamás humillados. Job dio generosamente, pero también discretamente, manteniendo la dignidad de aquellos a quienes ayudó. En aquel tiempo no había nadie como Job en toda la tierra de Uz. Su nombre era sinónimo de integridad, bondad y fe inquebrantable. Vivió en plena prosperidad, rodeado de la admiración de todos los que lo rodeaban, la lealtad de sus servidores y, lo más importante,
el amor de su familia. Su hogar era un lugar de paz y felicidad, donde las bendiciones de Dios desbordaban en cada detalle. Sin embargo, lo que nadie podía imaginar era que, detrás de toda esta prosperidad e integridad, estaba a punto de surgir un desafío, algo que pondría a prueba su fe como nunca antes. Pero por ahora, Job continuó su vida, justa y próspera, sin saber que su nombre sería recordado por generaciones como un ejemplo de fe, paciencia y perseverancia. Lejos de la tierra de Uz, en un lugar que los ojos humanos no pueden ver, ocurrió un encuentro que cambiaría la vida de Job para siempre. Los hijos de Dios vinieron a presentarse ante el Creador, rodeados de una luz intensa y majestuosa. Entre ellos, moviéndose en las sombras como una astuta serpiente, estaba Satanás. Se acercó al trono de Dios con una mirada maliciosa y una sonrisa sarcástica. Dios, conociendo los pensamientos más profundos de cada ser, miró a Satanás y le preguntó: ¿De dónde vienes? Con tono desafiante, respondió: dar la vuelta a la tierra y caminar por ella. Había malicia en sus palabras, como si alguien buscara causar problemas. Entonces el Señor preguntó con una voz que retumbó como un trueno: ¿Has visto a mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra, hombre irreprensible y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El rostro de Satán se contrajo en una sonrisa venenosa. Sus ojos brillaron con desprecio cuando dijo: por supuesto que te teme. Rodeaste su vida con protección por todos lados. Has bendecido la obra de sus manos y sus bienes se han multiplicado en la tierra. Pero extiende tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te blasfema en la cara. Había un desafío explícito en su voz, como si estuviera seguro de que Job era fiel solo por interés. El Señor, conociendo la sinceridad del corazón de Job, respondió con autoridad: pues bien, todo lo que él tiene está en tus manos, solo que no extiendas tu mano contra él. Y con estas palabras, el destino de Job quedó sellado. Satanás emprendió un plan cruel, decidido a destruir todo lo que Job poseía, con la esperanza de maldecir a Dios mismo. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a llegar las trágicas noticias. En un solo día, la paz y la prosperidad de Job fueron destruidas como un castillo de arena ante una ola furiosa. Un mensajero llegó corriendo, jadeando y cubierto de polvo. Los sabeos atacaron y tomaron los bueyes y los asnos, matando a espada a todos los sirvientes. Solo yo escapé para decírtelo. Antes de que Job pudiera reaccionar, llegó otro mensajero con el rostro pálido de miedo. Fuego de Dios cayó del cielo y quemó a las ovejas y a los pastores. Solo yo escapé para decírtelo. Mientras hablaba, apareció un tercer mensajero, con las ropas rotas y la mirada perdida. Los caldeos formaron 3 bandas, atacaron a los camellos y mataron a los sirvientes. Solo yo escapé para decírtelo. Job apenas podía creer la sucesión de desgracias, pero el golpe más cruel aún estaba por llegar. El cuarto mensajero apareció, tambaleante con lágrimas corriendo por su rostro. Tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano mayor, cuando vino un viento fuerte del desierto. La casa se derrumbó sobre ellos, y todos murieron. Solo yo escapé para contártelo. Era como si el mundo se hubiera detenido. El dolor atravesó el corazón de Job como una espada afilada. Permaneció allí, inmóvil, sintiendo el peso de la pérdida aplastarle el alma. Tus amados hijos, tu herencia, tu orgullo y alegría, todo muerto en un instante. Con el corazón hecho pedazos, Job se rasgó la ropa en señal de luto, se afeitó la cabeza y cayó al suelo en profunda adoración. Con voz ahogada pero firme dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allí. El Señor dio y el Señor quitó,
Bendito sea el nombre del Señor. Incluso ante tal dolor, Job no pecó ni culpó a Dios por lo sucedido. Pero Satanás no quedó satisfecho. Regresó a la presencia de Dios, todavía convencido de que podía quebrantar la fe de Job. Dios volvió a interrogarlo. ¿Has visto a mi siervo Job? Incluso después de todo lo que has hecho, él todavía mantiene su integridad. Satanás respondió fríamente, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su carne y sus huesos, y verás si no te blasfemará en tu cara. Había crueldad en su tono, un deseo ardiente de ver a Job maldecir a Dios. Dios, conociendo la profundidad de la fe de Job, dijo, Él está en tus manos, simplemente te perdona la vida. Con este permiso, Satanás decidió atacar a Job de una manera aún más cruel. Poco después, aparecieron terribles heridas por todo el cuerpo de Job. Tumores malignos cubrían su piel de la cabeza a los pies, provocando un dolor insoportable. Job se sentó sobre las cenizas, rascándose las heridas con un trozo de cerámica, tratando de encontrar algún alivio a su sufrimiento. Su esposa, consumida por el dolor y la desesperación, lo miró y le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muere. Pero Job, incluso en medio del dolor físico y la angustia emocional, respondió con calma, hablas como una loca. ¿Aceptaremos el bien dado por Dios y no el mal? Job permaneció fiel. En ningún momento blasfemó contra Dios. Aunque lo perdió todo, su riqueza, sus hijos y su salud, su fe permaneció inquebrantable. Sin embargo, el dolor en su corazón y cuerpo era inmenso, y en la soledad de su sufrimiento se preguntaba, ¿por qué sucedía todo esto? Job no sabía que su historia no terminaría ahí. La prueba estaba lejos de terminar y las preguntas en su corazón pronto darían paso a un intenso debate sobre la fe, la justicia y el sufrimiento humano. La escena estaba desolada. Job estaba irreconocible, sentado sobre cenizas, cubierto de dolorosas llagas que consumían su cuerpo. Su rostro, antes respetado y admirado, ahora estaba hinchado y marcado por el sufrimiento. Las heridas purulentas emanaban un olor insoportable que atraía moscas y ahuyentaba a la gente. Se rascó la piel ulcerada con un trozo de cerámica, intentando en vano aliviar el dolor incesante. Le habían quitado todo lo que conocía y amaba, sus posesiones, su reputación, sus hijos. Incluso le habían robado la salud, dejándolo al borde de la desesperación. Y por si fuera poco, la soledad lo envolvió como un manto oscuro. La esposa, que una vez lo había amado y respetado, ahora lo miraba con desprecio y amargura. Consumida por el dolor de perder a sus hijos y por ver a su marido reducido a esa condición miserable, espetó con lágrimas en los ojos. ¿Conservas aún tu integridad? Maldice a Dios y muere. Sus palabras resonaron como un golpe cruel. Pero Job, aún en medio de la angustia, respondió con firmeza, hablas como una loca. Aceptaremos el bien dado por Dios y no el mal. Había un profundo dolor en su voz, pero también una fe inquebrantable. Él no la reprendió con ira, sino con la sabiduría de un hombre que entendió que todo, tanto la alegría como el sufrimiento, provenía de las manos del Creador. Pasaron los días y las noches, y el dolor no cedía. Las heridas inflamadas palpitaban, sin cesar. Su cuerpo se debilitó, su rostro delgado era un reflejo del dolor interior que llevaba. Su corazón estaba apesadumbrado, oprimido por el anhelo de los niños que nunca volvería a ver. Recordó las risas alegres en las fiestas, los tiernos abrazos, las conversaciones al atardecer. Cada recuerdo era como una daga clavada en su pecho. Entonces llegaron sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Cuando vieron a Job de lejos, apenas pudieron reconocerlo.
Sus rostros se contrajeron por la conmoción y la tristeza. Se rasgaron las ropas en señal de duelo y se echaron polvo sobre la cabeza. Se sentaron junto a Job en silencio durante 7 días y 7 noches, mientras veían que su dolor era indescriptible. Después de ese largo silencio, Job finalmente habló, rompiendo el silencio con un grito de agonía que resonó por todo el valle. Maldito sea el día en que nací, que ese día se borre de la memoria, que nunca haya existido. ¿Por qué no morí al nacer? ¿Por qué me amamantaron solo para sentir tanto dolor? Las palabras de Job fueron crudas, llenas de sufrimiento. No blasfemó contra Dios, pero cuestionó el sentido de su existencia. Su dolor era tan intenso que deseaba que nunca hubiera visto la luz del día. Sus palabras sorprendieron a sus amigos. El pesado silencio fue roto por Elifaz, quien, en un intento de consolarlo, reprendió severamente a Job. Si alguien intenta hablar contigo, te cansará, pero ¿quién podría contenerse? Has animado a muchos, has fortalecido a los débiles. Ahora que el sufrimiento te ha invadido, ¿te desesperas? Perecerán los justos sin motivo alguno. Elifaz insinuó que el sufrimiento de Job era el resultado de algún pecado oculto. Para él, no había lugar para el misterio del sufrimiento. En su opinión, Job estaba pagando por algo que había hecho. Las palabras de Elifaz hirieron aún más a Job. El dolor físico y emocional ya no era suficiente. Ahora sus propios amigos lo acusaban de iniquidad. Pero Job, con lágrimas en los ojos, respondió: «Oh, si se pudiera pesar mi dolor y poner en la balanza toda mi miseria, sería más pesado que la arena del mar. Las flechas del Todopoderoso están clavadas en mí. No hay pecado oculto. Fui honesto, pero todavía estoy sufriendo». Pero las acusaciones no cesaron. Bildad lo acusó de hipocresía, alegando que sus hijos murieron a causa de sus propias iniquidades. Zofar fue aún más duro, sugiriendo que Job merecía algo peor de lo que estaba enfrentando. Los amigos que supuestamente debían consolarlo lo estaban juzgando, haciendo que su sufrimiento fuera aún más insoportable. Aún así, Job no blasfemó contra Dios. Su dolor se convirtió en preguntas profundas. No entendía por qué los justos sufrían mientras los malvados prosperaban. Clamó al cielo pidiendo respuestas. ¿Por qué Dios me esconde su rostro? ¿Qué hice para merecer tanto dolor? Quería poder presentar su caso ante Dios, como un acusado ante un juez, para comprender el motivo de tanto sufrimiento. Incluso, en medio de la angustia y las dudas, Job mantuvo su fe. Se aferró a la esperanza de que de alguna manera Dios lo estaba escuchando. En un momento de profunda inspiración, declaró con firmeza: «Sé que mi Redentor vive y que finalmente resucitará sobre la tierra. Y después que esta piel mía se haya consumido, todavía veré a Dios en mi carne». Las palabras de Job resonaron con fuerza poderosa. Incluso en medio del sufrimiento extremo, creía en la justicia y la redención divinas. El dolor no borró su fe, al contrario, la hizo profundizar aún más. Job permaneció fiel y se negó a maldecir a Dios, incluso cuando todo a su alrededor parecía perdido. El silencio que siguió fue pesado. Sus amigos no tuvieron más respuestas. No podían comprender la fe inquebrantable de Job, que persistió a pesar del dolor y las dudas. Incluso frente a acusaciones injustas y sufrimiento inexplicable, Job se mantuvo firme, esperando una respuesta de Dios. El viento soplaba entre las ruinas de la casa de Job, levantando polvo y hojas secas que danzaban en el aire. La escena era desoladora. Un hombre destrozado, cubierto de heridas supurantes, sentado sobre cenizas. El dolor físico apenas se comparaba con el dolor de su alma, desgarrada por la pérdida de sus hijos, la destrucción de sus bienes y el asfixiante sentimiento de abandono.
Fue como si la luz de la esperanza se hubiera apagado, dejando a Job sumido en una oscuridad impenetrable. Fue en este escenario oscuro que sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, permanecieron a su lado, sentados en silencio durante 7 días y 7 noches. Al principio mostraron compasión, rasgando sus vestiduras y llorando al ver el deplorable estado de Job, pero cuando finalmente se rompió el silencio, las palabras que salieron de sus bocas se convirtieron en flechas afiladas que hirieron aún más el corazón del hombre ya castigado. Elifaz fue el primero en hablar. Su voz era tranquila, pero llena de juicio. Tenía la postura de un hombre sabio, seguro de sus convicciones. Job, siempre fuiste conocido por dar sabios consejos, por animar a los débiles y consolar a los afligidos. Pero ahora que el mal te ha golpeado, ¿te desesperas? ¿Dónde está tu fe? Recuerde, los justos perecen sin motivo. Reflexiona, ¿no sembraste mal para cosechar tanta desgracia? Job levantó el rostro. Sus ojos enrojecidos por el llanto reflejaban el dolor y la perplejidad de quien ya no encontraba explicaciones. Elifaz continuó, cada palabra un golpe. Dios corrige a los que ama. Si estás sufriendo tanto, debe haber una razón. Confiesa lo que escondes y tal vez Él tendrá misericordia de ti. Esas palabras fueron un puñetazo en el estómago. Job se sintió agraviado. Como si todo el sufrimiento no fuera suficiente, ahora fue acusado de pecados que no había cometido. Su corazón gritaba revelado y su voz resonaba con amargura. Oh, si mi dolor pudiera ser pesado y puesto en la balanza, sería más pesado que la arena del mar. Viniste a consolarme, pero solo aumentas mi angustia. Muéstrame dónde. He pecado. Revela mi error. No tengo nada que ocultar, pero sus palabras no convencieron a sus amigos. Bildad tomó la palabra y su postura era aún más rígida. Con voz fría dijo, hablas con arrogancia, Job. Si tus hijos pecaron, por eso murieron. Dios es justo y no castiga a los inocentes. Si te arrepientes y buscas a Dios sinceramente, Él restaurará tu vida. De lo contrario, seguirás en la miseria. A Job le dolió el corazón cuando escuchó esto. Bildad había mencionado a sus hijos, sus tesoros, aquellos cuyos rostros nunca volvería a ver. ¿Cómo podía hablar con tanta insensibilidad? Job sintió un nudo en la garganta, pero respondió con amargura. Sí, sé que Dios es justo, pero ¿cómo puede un hombre ser justo ante Él? Si intentara discutir, no tendría respuestas. Es tan poderoso que incluso si fuera inocente, parecería culpable. No entiendes mi dolor ni la grandeza de Dios. Soy un gusano ante Él, pero todavía clamo por justicia. La discusión se acaloró y Zofar, el más joven e impetuoso de los amigos, no pudo contener su indignación. ¿Hasta cuándo vas a seguir con esta charla vacía, Job? Si Dios te castigó así, es porque tus pecados son mucho mayores de los que estás confesando. ¿Quién eres tú para cuestionar la justicia divina? Arrepiéntete ahora antes de que te suceda algo peor. Esas palabras fueron como cuchillos que atravesaron el corazón de Job. Además de su dolor físico y emocional, ahora fue acusado de hipocresía, falsedad y pecado oculto. Se sintió solo, incomprendido, abandonado por todos, incluido Dios. Su alma se llenó de angustia y gritó con voz ahogada, «Ustedes no son amigos, son verdugos. ¿Crees que me consuelan con acusaciones? Sé que mi Redentor vive y un día me defenderá. Mi justicia vendrá de Dios mismo. Hablan como hombres, arrogantes, sin compasión. Mi dolor te resulta incomprensible». Los ojos de Job estaban inflamados de dolor e indignación, pero sus amigos no se echaron atrás. Estaban convencidos de que Job ocultaba algo. Para ellos, la justicia divina era sencilla. El justo prospera, el malvado sufre. No había lugar para misterios ni excepciones.
La discusión duró días, atravesando noches silenciosas y amaneceres oscuros. Las palabras se volvieron cada vez más duras, las acusaciones más severas y los ánimos más acalorados. Elifaz, Bildad y Zofar intentaron convencer a Job de que su dolor era merecido, resultado de pecados ocultos. Querían verlo humillarse y confesarse, aunque no hubiera nada que confesar. Pero Job se mantuvo firme. No era perfecto, lo sabía. Pero también sabía que no había cometido ningún pecado que justificara tal sufrimiento. Su dolor era incomprensible, un misterio que ni siquiera sus amigos más sabios podían explicar. Y sin embargo, su fe permaneció. En medio de las lágrimas, el dolor y las acusaciones, Job continuó clamando a Dios, anhelando respuestas. Y aunque el silencio divino le angustiaba, nunca maldijo al Creador. Al contrario, su fe se profundizó. Sabía que Dios lo estaba escuchando, incluso si él no respondía. Sabía que su justicia llegaría de una forma u otra. Y así, Job siguió, resistiendo, en medio de las duras palabras de sus amigos, el dolor abrasador de su cuerpo y el anhelo insoportable por sus hijos. La tormenta en su alma aún no había pasado, pero la respuesta que había estado esperando estaba a punto de llegar, y llegaría de la forma más inesperada. El cielo parecía pesado, lleno de densas nubes que tapaban el sol. El viento soplaba suavemente, meciendo las hojas de los pocos árboles que quedaban alrededor de las ruinas de la casa de Job. El hombre estaba allí, sentado sobre las cenizas, con el cuerpo cubierto de heridas que le provocaban un dolor indescriptible. Sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, permanecieron cerca, ahora en silencio, sin más palabras para convencerlo de su supuesta culpabilidad. Job estaba agotado. El peso de su dolor, la falta de respuestas y las acusaciones injustas lo habían llevado al límite de sus fuerzas. Su corazón clamó por justicia. Quería entender por qué estaba sucediendo todo esto. Ya no quería discutir con sus amigos ni escuchar sus acusaciones. Todo lo que quería era una audiencia con Dios. Necesitaba respuestas. Y entonces sucedió lo inesperado. En medio de la tormenta, una poderosa voz resonó. El sonido era abrumador, como el rugido de un trueno atravesando los cielos. Era Dios, el Creador mismo, finalmente respondiendo al grito de Job. Pero no fue la respuesta que esperaba. Dios no vino con explicaciones ni justificaciones, vino con preguntas. Preguntas que penetraron profundamente en el corazón de Job, revelando la inmensidad de su sabiduría y el misterio de sus planes. ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras sin conocimiento? La voz divina resonó como un trueno. Prepárate como un hombre. Te preguntaré y tú me responderás. ¿Dónde estabas cuando puse los cimientos de la tierra? Dime si sabes tanto. Las palabras de Dios no solo resonaron en el valle, sino que también sacudieron el alma de Job. Se sintió pequeño, insignificante ante la grandeza de su Creador. ¿Cómo podría cuestionar los designios del Todopoderoso? Dios continuó describiendo la inmensidad de su creación. Las estrellas, los mares, las magníficas criaturas como Behemoth y Leviatán. Habló de los secretos del universo, de cosas que estaban más allá del entendimiento humano. Cada pregunta era un recordatorio de la sabiduría y soberanía divinas. Job se redujo a su insignificancia. Se dio cuenta de que, por muy justo que fuera, nunca podría comprender los misterios del Creador. Humillado y arrepentido, respondió con voz temblorosa: «Soy indigno. ¿Cómo puedo responderte? Puse mi mano sobre mi boca. Hablé una vez, pero no tengo respuesta. Sí, 2 veces, pero no diré más». Pero Dios no había terminado. Con amor y justicia se dirigió a los amigos de Job, aquellos que habían hablado con tanta confianza y criterio.
Mi ira se ha encendido contra vosotros, declaró el Señor, porque no habéis hablado bien de mí, como lo hizo mi siervo Job. Tomad, pues, 7 novillos y 7 carneros, y id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros. Mi siervo Job orará por ti, y yo aceptaré tu oración para que no seas castigado por tu necedad. Elifaz, Bildad y Zofar palidecieron. Ellos que habían juzgado a Job con tanta dureza, ahora estaban bajo el juicio de Dios mismo. Con humildad y temor, obedecieron la orden divina y buscaron a Job, pidiéndole que intercediera por ellos. Job podría haberse vengado negándose a orar por quienes lo hirieron con palabras tan crueles, pero no lo hizo. Con el corazón quebrantado y lleno de compasión, oró sinceramente por sus amigos. En ese momento sucedió algo extraordinario. Al interceder por quienes lo acusaban, Job experimentó la curación no solo de sus heridas emocionales, sino también de sus heridas físicas. Dios restauró tu salud sanándote por completo. Las heridas desaparecieron, su piel volvió a estar sana como la de un joven. Pero la restauración no quedó ahí. El Señor bendijo la vida de Job con el doble de lo que había perdido. Ganado, camellos, ovejas, sirvientes, todo fue restituido en doble porción. Job también fue bendecido con una nueva familia. Tuvo 7 hijos más y 3 hijas, que se hicieron conocidos por su incomparable belleza. Las hijas de Job fueron tan admiradas que recibieron herencia entre sus hermanos, algo inusual en aquella época. Los años de dolor fueron reemplazados por años de abundancia y alegría. Amigos y familiares que anteriormente lo habían abandonado, ahora regresaron para consolarlo y celebrar con él. Job vivió para ver a sus hijos y nietos hasta la 4ª generación morir a una edad avanzada, satisfechos con la vida que Dios le había dado. Al final de todo, Job no solo recuperó todo lo que había perdido, sino que también experimentó una comprensión más profunda de Dios. Había clamado pidiendo respuestas, y lo que recibió fue una revelación de la grandeza y soberanía divinas. Job entendió que, incluso sin entender las razones de su sufrimiento, podía confiar plenamente en el carácter justo y amoroso de Dios. Su historia se convirtió en un poderoso testimonio de fe, perseverancia y restauración. Y hasta el día de hoy, es un recordatorio de que incluso en las horas más oscuras, Dios está presente, obrando de manera misteriosa y perfecta. Y así termina la historia de Job, un hombre que comenzó su viaje con prosperidad, cruzó el valle del dolor y la pérdida, pero salió victorioso, restaurado y recompensado por su fidelidad.